La agencia de noticias Fides presenta Contrapunto. Contrapunto, un espacio de diálogo, análisis y debate. Les presentamos nuestro nuevo podcast, la historia de Rodolfo y su detención política. El miedo se impone a la protesta. Ya no he ido, incluso el juez me prohibió ya ese tipo de cosas, o sea, ya no acercarme ya a las manifestaciones y ese tipo de cosas, o sea, por eso ya no voy yo a reuniones, mucho menos a marchas. Son las palabras de Rodolfo Rodríguez, un ciudadano dedicado al diseño gráfico que fue aprehendido y encarcelado en 2022 por portar escudos artesanales y vinagre durante una marcha de protesta de los médicos. Tras someterse a un juicio abreviado, declararse culpable por un delito que no cometió y salir de la cárcel, el miedo y la advertencia del juez acallaron la voz de protesta de Rodolfo, que con cierta ansiedad recuerda el miedo y la desesperanza que vivió durante los 9 meses de reclusión en la cárcel de San Pedro de la Paz. Yo pienso que sí, o sea, eso ya se ha visto, ya han empezado ya primero con nosotros, o sea, allá a arrestarnos y ya con eso decir, ya la gente se calla si no agarramos y los metemos presos. Bueno, han empezado con nosotros y ahora ya nadie, tienen miedo los jóvenes ya a salir para protestar porque dicen no, nos van a agarrar y nos van a meter como está pasando en Venezuela. Ya nadie tiene ese valor ya para poder salir porque ya han visto con nosotros y con muchos más que cualquier casito ya te plantan nomás cualquier casa con tenencia por deportación como a nosotros por petardos. Y se da cuenta de eso ya como antecedente, como tenencia por deportación y es algo grave. Junto a Rodolfo, otros 2 activistas fueron aprehendidos. Asimismo, otras 4 personas, militares vestidos de civil, también fueron detenidos por la policía, pero estos recuperaron su libertad porque eran agentes que fueron infiltrados dentro de las organizaciones y de la protesta ciudadana para generar disturbios. La historia de Rodolfo es una prueba de que las detenciones políticas se han convertido en una estrategia esencial del gobierno del movimiento al socialismo para imponer miedo y vulnerar el derecho a la protesta de la población. Otra prueba es que en septiembre de 2024, manifestantes afines al gobierno de Luis Arce custodiaban la Plaza Murillo con escudos y cascos bajo la mirada de la misma policía. Carmen Arista, abogada que defendió a Rodolfo y a Ricky, otro de los activistas que se sometió a un juicio abreviado, explica que a sus defendidos nunca se les encontró un arma y el supuesto líquido inflamable que portaban era vinagre, que se usaba para evitar el efecto de los gases lacrimógenos. Sin embargo, cuando nosotros pedíamos que se hagan los análisis pertinentes, hubo demasiada retardación para esto. En ese interín entra, un sinfín de mensajeros que iban y los buscaban en San Pedro donde estaban los muchachos y les sugerían irse directamente a un procedimiento abreviado, sin elementos, sin que ellos hayan cometido ningún tipo de ilícito, pero obviamente lo que les ofrecían a cambio era la libertad. A este extremo ha llegado un punto en el que verdaderamente los chicos ya no podían continuar porque tenemos que entender que detrás de cada persona hay una familia. Entonces realmente ha sido mucha presión, pero los chicos logran obtener su libertad a través de procedimientos abreviados. Rodolfo también recuerda cómo fue el violento procedimiento de los efectivos policiales para su detención y la de los otros activistas. Cuenta que los dejaron incomunicados y que posteriormente fueron acusados por el presunto delito de tenencia, porte y portación de armas, aunque la fiscalía nunca pudo demostrar qué supuestas armas tenían en su poder. Claro que sí, o sea, era el miedo como nunca nosotros hemos pisado una cárcel. El miedo era tremendo al ver al que cuando nos metieron a cocina, también estábamos con pura gente que cometía delitos, ahí eran castigados y se iban a la cocina, entonces nuestro temor era bastante entre los tres, pero más gracias a Dios estaban los tres lo que nos protegían.
protegíamos, pero las intimidaciones que hemos tenido de parte de los policías e incluso de reos ha sido mucho, y era mucho temor. O sea, nos tenían fichados porque pensábamos, aparecía un celular o alguien hacía algo y éramos nosotros. Entonces los policías venían y a nosotros nomás nos requisaban, nos tenían de aquí y allá, entonces nos intimidaban mucho. En civiles primero nos agarran y yo empiezo a filmar, más bien tengo una filmación, y ahí llegan ya los patrulleros y ahí sí nos han metido ya a la fuerza. Porque no tienen que jugar con estos, hay que hacer la fuerza, y así nos han metido ya empujones, nos han metido ya los patrulleros, a la patrulla nos han metido. Y ya cuando hemos llegado a la FELC, ya ahí ya era intimidación de parte de ellos porque no teníamos abogado, no teníamos defensa, no teníamos nada en ese momento que nos agarraron. La Fiscalía nunca esclareció la participación de los militares del ejército, Óscar Sánchez Céspedes, Hugo Herrera Mercado, Álvaro Barcaya Mamani y Luis Alfredo Lero, quienes se infiltraron con nombres falsos en las organizaciones civiles, haciéndose amigos de los activistas. Según Arista, este fue un caso armado, ya que tiene el mismo modus operandi que se efectúa en este tipo de procesos que los inician con informes de inteligencia. Así se acusó a líderes cocaleros de los Yungas, como es el caso de César Apaza, Raúl Uría, Freddy Machicado, Juan Elías Cocarico, entre otros. Lo que pasa acá se da que muchos de este tipo de procesos, en teoría, los inician con informes de inteligencia. Esa es la apertura de la mayoría de los procesos. Entonces la policía, que desde que el ministro de gobierno está a la cabeza ha perdido completa institucionalidad y estructura como tal, ya no podemos sentirnos ni seguros ni creer que una investigación en manos de la policía va a estar sesgada de tintes políticos. Por eso teníamos a lo largo de las diferentes marchas que se han dado en los últimos 3 meses, hemos visto gente armada, de verdad armada. Hemos visto gente portando exactamente los mismos escudos y sin ningún tipo de repercusión, gente que ha ejercido violencia, gente que ha atentado en contra de la seguridad de los ciudadanos y no se ha realizado ningún tipo de acción. Su encarcelamiento le ha provocado muchos perjuicios a Rodolfo. Afectó su trabajo, pero sobre todo a su familia, que quedó destruida bajo el estigma de un delito que no fue comprobado, pero que ante la presión tuvo que ceder para someterse a un juicio abreviado para recobrar su libertad. Bueno, yo ya cuando entré ahí me divorcié de mi pareja y más bien, mi hija tenía que salir bachiller. Entonces, por esa misma razón yo me tuve que ir también al abreviado, ya por esas situaciones también ya mi familia me separé. Pues. Los organismos internacionales defienden el derecho a la protesta pacífica, que tiene una multitud de formas, dentro y fuera de Internet, desde huelgas, marchas y vigilias hasta actos de desobediencia civil, pero también sostienen que los estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger este derecho. Sin embargo, las estrategias gubernamentales para acallar las protestas en Bolivia se intensificaron con contramarchas, infiltración de agentes de inteligencia, además de la persecución judicial, un patrón que se va naturalizando día a día. Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate